No, sigue a ver. Ay, y la familia, vea. A ver. La familia, aquí en este momento habemos cuatro hermanas, ¿cierto? La Teresa, Las mujeres todas. estamos todas las mujeres, faltan los hombres, pero hoy están trabajando, entonces me imagino que pueden para ¿Y los pasar. hombres heredaron algo de eso? Pero si ustedes quieren conocer a uno de mis hermanos, vean a Luis. Carlos se parece mucho a Luis. Ay, sí, Carlos sí, también, Carlos es muy parecido a papá, se parece muy solo. Él ha tenido sus esposas y no ha podido con ellas por la forma del ser. Él sí, más bien es más bien solo. Fernando sí tiene su hogar, tiene sus 4 hijos. ¿Ellos son los dos menores? Son los 2 menores, sí. 4 hijos, tiene una niña nomás, las otras ya están organizadas ya están profesionales. Carlos también tiene 2 niñas que también ya están grandes, independientes también. Ya cada una mamá ya tiene bisnietos, está Teresa con 2 hijos, Claudia tiene 3, también están en Pereira. Isabel tiene 2, Lorena y Cintia, con el esposo de ella. Y su adorado esposo, Edgar, que realmente es una persona que es muy admirable por la familia, ¿cierto? Sí, realmente es un cuñado espectacular y no, es incondicional. Y Hugo también, el esposo de Claudia también. No lo conocemos. Entonces, pero no, aquí estamos todos. Está como papá de mi año. Ahora toca Abelito. Hacemos el break. No, es que se nos pierde el hilo de la charla. Sí. Y tenemos el evento. Bueno, Bueno, sigan. bueno, a ver, Sigan los de Abel. mi papá. Pues Que le presente mi papá, ya lo he dicho todo. Yo, Luz Adriana, Sí, sí. yo tengo los mejores recuerdos de mi papá. O sea, para mí mi papá fue, o sea, yo no tengo traumas con mi papá a mí toda la vida me trató perfecto, mi papá a mí me dio todo. En mi caso, él, pues sí, era difícil, o sea, mi papá fue un tipo difícil, el matrimonio con mi mamá fue una cosa complicada, mi papá tomaba mucho, mi papá, los tragos de él a las 7 de la mañana era aguardiente, él tenía una tienda grande en el Fresno, grandísima, y él tenía una caja con facturas y con ratones y con de todo, y ahí había una botella de aguardiente, él llegaba, servía aguardiente a las 7 de la mañana en fin, él tomaba mucho, el genio de mi papá pues era parejo, pero no de gritar, no de pelear, sino de no hablar, o sea, de encerrarse, de que uno, está bravo. 2 meses sin hablar, sí, se sentaba y no había nada que hacer, o sea, mi mamá hacía lo que buenamente podía, mi mamá fue una mujer que... Pero tu mamá era muy tranquila. Mi mamá era, Ay, gracias a Dios, o sea, mi mamá fue... Pero somatizó todo. Mi Eso mamá lo fue una pasó mujer mismo. enferma toda la Eso vida. mismo, Mi mamá fue una mujer muy enferma. Mi mamá alcanzó a pesar, ¿cuánto alcanzó a pesar Por mi ahí mamá? 100 kilos. Más de 100 kilos. Mi mamá Además era grandotota. era grandota, pero mi mamá fue una mujer muy independiente, o sea, yo sé que este señor es así, pero mis hijos, o sea, mi mamá nos protegió mucho como hijos, por lo menos eso es lo que yo siento con mi mamá, o sea, mi mamá nos protegió porque sabía que mi papá era difícil, mi papá se encerraba, mi papá tomaba trago, mi papá, Berta Liliana era la que lo lidiaba. Mi papá, por ejemplo, los martes y los jueves iban a hacer remesa a la tienda y eso era borrachera, pero no borrachera de pelea, sino que sabía uno que se emborrachaba y si llegaba... Y en ese silencio entraba Y en ese silencio se acostaba. O se iba, hoy estábamos hablando con Berta Liliana de eso, que se iba para donde Pastrana, es una casa de citas, y Berta Liliana se podía fruncir y Berta Liliana iba y lo sacaba. Yo no, o sea, para Berta Liliana eso era traumático porque mi papá no estuviera en la casa. Pues Pero él quiso mucho a sus hijos. Mucho, o sea, Mucho, yo eso sí no tengo recuerdo de él. Y él, ¿cómo les digo yo? A su manera. A su manera, Sí, y mi el papá que, también a su manera, pero y el qué que rebelde. le respondió le dio y el que no, a ver usted qué va a hacer y entonces tenga esto y adiós, o sea, Sí, tampoco pues, Sí. a mí me dio hasta el último algodón que yo tuve que utilizar, Sí. o sea, eso, y yo pedí y él me dio, y me dio buen ejemplo y me compró todo Y lo y me consintió y me dijo, o sea, no me dijo que me quería, pero me
Pero no, porque ella no era- estaba en nosotros ese era el talante. orgullo Era de el mi orgullo, o sea, yo sentía que mi talante. papá era... De Él me apechicharlo a uno dedicó a y mí, él los me dos. dio... Es que yo nunca pagué... Vea, él fue a Manizales cuando tú estabas Cuando haciendo tú, tu carrera. te terminaste la carrera, para él, tú eras El ídolo. el ídolo, la amaba a Beatriz. Sí, y entonces él fue a mi consultorio y me dijo, para mí usted es un ídolo y yo quiero que Luz Adriana sea igualita a ti. Y ella va a estudiar también odontología. Y yo le dije, hágale, Abelito, esa carrera es muy linda. Sí. Dígale que es, y él dijo, yo necesito, ¿qué necesita ella? Y él, porque él quería darle lo mejor. Él a mí toda la vida me dio Sí. lo mejor. Yo me acuerdo que yo Tan empecé a bello, estudiar sí. administración hotelera y él no me entendía. Imagínate, yo me fui para No, él Bogotá a quería estudiar que fuera administración hotelera. ¿Yo qué? Pues a mí esa vaina me quedó grande porque era matemáticas, inglés y yo decía, ¿yo qué diablos hacía acá? Hasta que apareció Beatriz, pues por aquí que es más derecho me presenté a odontología y pasé. Eso para mi papá, yo creo ¿Y que dónde eso fue estudiaste? No, ella, del colegio odontológico. sí, Ah, ya mismo. sí, pero para él, Para él eso fue... no, él y decía, yo quiero ver a Luz Adriana igualita a ti, yo la quiero ver igualita. Mira, y él se enfermó, él ya cuando empezó con su enfermedad, yo me lo llevaba para el consultorio los sábados y él se sentaba a verme trabajar y él se quedaba ahí Ay, tan y me miraba en una Con cosa que, orgullo. en un orgullo que, o Era sea, suficiente, ese amor ahí a mí estaba. eso sí, o sea, y mi papá pues tuvo una vida, lo que nos decía mi mamá, o sea, ustedes no tienen por qué criticar, o sea, ustedes no saben lo que él vivió, ustedes, qué hambre aguantó, qué maltrato, o sea, no, o sea, no que vas a ver, pero yo tengo los mejores, o sea, para mí la vida de mi papá fue un ejemplo. Mi papá fue trabajador, mi papá nunca nos levantó la voz. De pronto con mi mamá la relación era de ellos, ¿cierto? Ah, sí, mi mamá puso pues un límite ahí, eso no se pudo, ya después se separaron y mi papá se consiguió otra y eso fue otro trauma. Tardío, pero Tardía, pero trauma, ¿cierto? Y tocó irlo a enfrentar, ir a donde mi papá, muy enfermo, a conseguirle enfermeras, con la dama con la que estaba viviendo, pues tenerla también bien para que no se le alborotara la vida y se fuera. Claro. Mi mamá también muy enferma porque mi mamá tenía unos problemas muy complicados de salud. Venga, yo sabía cómo llamaba la enfermedad que tenía mi... A mi papá le dio Alzheimer. Ese es Alzheimer. Pero mire, cuando Sí, empezó es que mi yo me papá fui para enfermo, Bogotá, yo me fui para a mí Bogotá me y yo- tocó una época muy Magdalena dura me tocó la sola. vida sola. Porque- Porque yo estaba estudiando en Bogotá, a mí no me tocó la Antes vida se fue dura. para Bogotá y mi papá lo único que hacía era girarle plata, ¿sí? y yo me quedé con mi papá, con un papá que ya no quería, ya no me crecí, y él quería verme la chiquita que hacía lo que le daba la gana siempre, detrás del papá, a la Porque el finca. italiano hacía para la finca. Entonces Yo nunca ya fui a la salía finca con de mi un, papá. con un novio, entonces ya me empezó a tratar mal. O sea, mi papá se desdibujó. O sea, ese no fue el papá que yo conocí, el papá de mi juventud. ¿Sí? Entonces ya no me quería, entre comillas, ya no me veía igual. Sin embargo, cuando él se enfermó, con Edilma, la mujer que vivió con él, me mandó a llamar. Llame a la niña porque yo necesito que me ayuden. Porque mi papá Y estaba en bien. una situación ya mal, tenía momentos de lucidez, pero dijo, ayúdenme porque yo ya no puedo. Y pues con Edilma más ignorante que todo mundo, acabando con todo, nosotros no teníamos acceso a nada. Entonces ya empezamos a hablar, lo llevamos a Manizales, cuando llegamos allá al psiquiátrico, no hay que internarlo porque este señor ya le corrió Sí, la sí. teja, está re mal, o sea, antes pudo decir algo. Lo internaron allá un tiempo y ya vino psiquiátrico, con medicina psiquiátrica, a tenerlo en la misma casa, con Edilma, con otras viejas todas locas, las que llegaban allá eran locas. Mi papá, pues Sí, hay un fueron vegetal. 7 años duros. 7 años duros, mi pobre madre al lado, porque la moza la llevó a vivir acá, vivía la moza, y aquí vivíamos nosotros. Sí, mi papá se llevó a vivir al lado. O sea, no abrió la puerta que nos unía a las dos casas, pues porque... Sí, sí, qué mal. Y la loca se levantaba a hacerle musarañas, pues mi mamá iba a extender ropa y la Ay, qué loca le iba a pecado. pegar de la Ay, no, qué horror. Sí, sí, es peor, sí. Que se la consiga, pero que a uno no lo Sí, que no lo hagan a uno. Sí, sí. Y tocó toda esa película bien complicada con ella, pero
Cuando el psiquiátrico, cuando ya, pues, o sea, su papá ya no hay nada que hacer, don Abel, usted no puede volver a hacer negocios, don Abel, usted no puede manejar plata. Como era Don él Abel independiente. Imagine que le digan a él, usted no puede manejar plata, para él eso era La muerte. muerte. Pero mire, estábamos Berta Liliana, Rafael y yo, Abel no estaba. Él dijo, el psiquiatra le preguntó, don Abel, ¿usted cómo quiere que funcionen sus cosas? ¿Usted está entendiendo lo que le estamos hablando? Sí, doctor, ¿cómo quiere que funcionen las cosas? Usted dijo, que Luz Adriana se haga cargo de lo de Fresno y que Rafael se haga cargo de la finca. Hicimos un proceso de interdicción y el hombre pasó a otro nivel, o sea, él nunca preguntó por qué gastan, por qué hacen, por qué hay tanta gente en esta casa. Todo se relajó. Porque, sí, o se desconectó, desconectó. o Ya se- estaba desconectado. en todo caso, ya soltó esa vaina y ya entonces yo mantenía pendiente del mercado de las cosas, de la enfermera, de la médica, Rafael, pero él nunca nos dijo por qué, cómo, dónde está la plata. Por ejemplo, teníamos pues, el chofer, vaya llévelo a la finca, él se iba, Barbas iba y lo llevaba a la finca y él te sembraba para las maticas de café y volvía y me contaba que había sembrado café, que mañana iba a volver, pero ya después se fue apagando mucho, pero como les digo, él fue un papá de un ejemplo en el silencio. En el silencio de su trabajo, en el silencio de sus obras. Yo nunca vi que mi papá maltratara a un trabajador, que, o sea, mi papá fue caritativo en sus cosas, o sea, en las cosas de él, en lo que él quería, en lo que él pensaba que era lo correcto. Mi papá fue un hombre de fe. Y me acuerdo que cuando estaba de buenas pulgas rezaba el rosario a mí. Y cuando no estaba, pues le vamos a hacer Y nada. te acuerdas en las navidades a veces que nos dejaba por fuera, que mi mamá nos íbamos para donde Elena, para donde Milla, por esas cuadras ahí salíamos. Sí. Y entonces mi mamá salía con todos nosotros y cuando llegaba a la 1 de la mañana golpear, no todos por fuera. Y Y no entonces nos mi dejaban. mamá corra para donde Cecilia A dormir allá porque no dormir nos allá, dejaban porque entrar a la casa. en una Varias Navidad navidades. Por el techo de la casa que Nos se pasaban podía por uno ahí. tirar allá. de Era parte de mi de mi mamá. mamá. Entonces, pero digamos que es que fíjate las perspectivas, ¿cierto? A Adriana le tocó un papá que fue, o sea, mira cómo lo narra. Sí. Yo lo narré hasta un punto así, pero porque yo tuve que comprar el afecto de él. Entonces, a él le fuera a la finca con machete, pues yo me lo gano acá porque de pronto mi mamá también en ese tiempo, yo después entendí que mi mamá también pasó por muchas cosas muy perracas. No, y que demos cuenta que todos los hombres fueron así como con ese perfil. Con ese perfil. Yo creo que la única fue mi tía que de pronto él fue una exacto. persona con un Exacto. perfil diferente. Sí, claro, yo sé. Pero todos hombres terribles. Pero pero tenía Mire, cosas cuando mi papá, bien cuando mi machistas. papá se pasó a vivir a la otra casa de esta señora con ella, con la pared de por medio, yo estaba haciendo rural en onda. Cuando yo llegué el viernes de trabajar, me dijo Rafael, me dijo, su papá se fue. Yo le dije, ¿para dónde? Se fue a vivir allá a la vuelta con la vieja. A mí se me fue como subiendo el loco, dije yo, se me subió. Y entonces Abel me dijo, mi papá le va a dar no sé qué Va a cosa. firmar dijo, las va a escrituras, firmar las escrituras. todo. Y Así Esperanza eso era un Borges, problema. claro, y Esperanza Borges me llamó. Dijo, Luz Adriana, su papá está acá, está muy nervioso, su papá está con esta señora y parece que le va a pasar, Las cosas, todo le iba a pasar. pero yo lo tengo aquí. Yo sé qué, sí sé cuánto. Gracias a Esperanza eso no sucedió. Entonces yo fui y hablé con la abogada. Ah, no, porque entonces yo le dije a mi mamá, hay que hacer separación de bienes porque si no aquí, ¿para dónde? Entonces dijo mi mamá, se va a volver loco. Y yo, pues que se vuelva loco porque aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues claro, hay que salvar Hay que el parar capital. Hay que parar este taxímetro porque esta vieja loca Acabó con todo. ¿Y nosotros qué? Yo me fui porque ¿quién habla con mi papá? ¿Quién vaya a ir? Yo estaba como una tora. Yo me fui a hablar con mi papá. Entonces cuando yo papá aquí, porque no lo dejaba entrar a uno, ¿no? Él se paraba en la puerta y eso pues, o sea, usted no pasa de aquí. Eso era vetada esa casa, o sea, eso nadie entró allá. Entonces yo le dije, bueno papá, usted ya se vino a vivir con esta señora. Mi mamá está al otro lado. Y resulta que lo que usted tiene, la mitad es de mi mamá y la mitad es suya. ¿Cómo se le ocurre si su mamá en la vida ha trabajado? ¿A quién le dijeron? ¿A quién? Y ahí en esa cuadra se parqueó
quedaban todos los carros de de Padua, no, de tablazo. del tablazo. Y agarra esta loca a hablar de cómo se le ocurre que mi mamá no ha trabajado, que quién le crió un hijo que no era de ella, quién le crió esto, un borracho. Y el hombre se fue entrando para la casa y me iba cerrando la puerta. Ah, muy bueno. Y yo me la iba entrando. Y me tiró la puerta y no me dejó, o sea, y me dejó ahí mirando para el techo. Y yo dije, bueno, aquí fue. Al otro día me mandó a llamar con Alberto. Entonces, ¿y usted qué es lo que quiere? Y yo, no, pues usted el que sabe qué es lo que tiene, haga una lista y divida. O sea, por 2 puntos, eso lo tiene, eso es simple. Pues ese día, o sea, ya se hicieron los papeles y todo ese cuento, y a nosotros nos había tocado, o sea, él se había quedado como con lo de frente, y a mí me había tocado la casa de Ibagué. Entonces, pero que mi mamá se quedaba viviendo ahí. Entonces firmaron los papeles y entonces fue cuando un día nos mandó así que por favor le desocupáramos la casa. Ay, no. Pero así, que nos dio 8 días para